Siempre, por favor, evitemos salir constantemente del salón y así no causar distracciones en este tiempo tan especial para todos. Si alguien no tuviese Biblia, por favor puede levantar su mano y los servidores le ayudarán con una. ¿Todos tienen? ¿Allá necesitan una Biblia? ¿Ok? ¿Alguien más por acá? No, listo. De esta forma damos paso al pastor con el mensaje de esta mañana. Bueno, aló, aló, hola, 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 hola. Muchas gracias. Buenos días, queridos amigos, familias en la fe, ¿cómo han pasado? ¿Bien? ¿Sí, bien? Más o menos, nomás. Bueno, es un gusto poder estar en esta mañana con ustedes. Los que tengan sueño, díganme amén. ¿Cómo es eso? A ver. ¿Han venido con sueño? No, pues ¿cómo es eso posible? Vamos a estar estudiando, ya estamos, este sería uno de los últimos libros de la serie de pequeños libros con grandes verdades. Y vamos a estar en Segunda de Juan, en la carta de Segunda de Juan. Una carta que, aunque parezca corta, tiene una profunda verdad que quiere enseñarnos el día de hoy. Dios siempre en su palabra deja puesto una tilde, una coma con un propósito. Pero hay algo muy importante que debemos de hacer antes de estudiar la escritura. ¿Quién me recuerda? ¿Qué es lo que debemos hacer antes de estudiar la escritura? A ver, orar, muy bien. Pero qué debemos de pedir? Debemos orar por los alimentos. ¿Por qué vamos a pedir? Algunos dicen por la salud, dice aquí, ya, por la salud, muy bien. Por sabiduría para entender, ¿verdad? Entonces vamos juntos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias por el tiempo que nos regalas como hijos tuyos. Siempre te digo lo mismo, Señor, somos algunos aquí, diferentes trasfondos, diferentes vidas, diferentes trabajos, diferentes edades, diferentes dificultades, diferentes alegrías, pero todos te necesitamos, Señor. No hay una persona aquí que no necesite de ti, Señor. Por eso nos acercamos hoy y queremos rogarte, Señor, que hables a nuestro corazón. Danos aquella capacidad de poner todo pensamiento que nos distraiga a un lado, todo aquello que quiera tal vez poner por debajo nuestra fe, nuestra confianza en ti. Todos esos pensamientos, ayúdanos a ponerlos a un lado, Señor, y hallar hoy concentración en tu palabra, Padre, para poder aprender de ella, a conocer más a Cristo y que nuestra confianza abunde en la persona de Cristo. Por eso venimos hoy, Señor, a pedirte esto, que seamos una tierra fértil donde tu palabra, Señor, es sembrada y que tu Santo Espíritu le dé crecimiento. Ilumina hoy nuestra comprensión para conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces hoy día vamos a estar en segunda de Juan. Es una carta con apenas 13 versículos, muy corta, pero que en sí tiene tres instrucciones. Y yo le he puesto como el título del sermón hoy, instrucciones que cambian vidas. Es que hay instrucciones que marcan la vida y que dan ciertas directrices efectivas. Eh, por ejemplo, cuando usted tal vez trabaja en una empresa, hay ciertas compañías que se dedican a enseñar sobre salud ocupacional o sobre primeros auxilios. Yo hace poco me tocó hacer nuevamente el curso para los puntos de la licencia y en ese curso te hacen dar esto de primeros auxilios. Yo la verdad al principio no quería verlo porque me parecía como muy aburrido, pero a medida que iba avanzando en lo que tenía que estudiar, la verdad que me di cuenta que si yo sigo esas instrucciones, las aprendo bien y sigo esas instrucciones, Dios lo permita y no tenga que usarlas nunca. Pero si algo pasa, ya sé que si encuentro a alguna persona en el piso, cómo tengo que tratar o si tengo que tocarla, moverla, no moverla, llamar a la ambulancia y todos estos detalles. Este tipo de instrucciones sí salvan vidas, pero mucho más las que Juan escribe
pone aquí a la señora elegida y a sus hijos, se piensa que es a la iglesia, y cómo 3 instrucciones pueden cambiar y salvar las vidas de todos aquellos que la siguen. ¿Usted desea saber cuáles son esas 3 instrucciones? Dígame sí o no, a ver. Muy bien. Entonces estudie la carta y me cuenta la próxima. No, vamos a leerlo juntos. Y dice así, dice la Biblia en 2 de Juan, desde el verso número 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solamente yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros la gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino como el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde cuándo, desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no le reciban en casa, ni le digan bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Espero, ahí estoy leyendo el título aquí, tengo muchas cosas que escribirlos, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Muy bien. Entonces, aquí vamos a observar 3 instrucciones. Yo le voy a decir las 3 instrucciones, usted las puede anotar y nosotros luego las vamos a ir estudiando poco a poco. Son 3 anden. Vamos a encontrar 3 anden. La primera instrucción es anden en la verdad. ¿Cuál es la primera instrucción? Anden en la verdad. La segunda instrucción va a ser anden en amor. ¿Cuál es la segunda instrucción? Anden en amor. Y la tercera es más fácil. Esta me recuerda mucho a mi mamá y a mi abuela. Anden con cuidado. ¿Cuál es la tercera instrucción? Anden con cuidado. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la primera? Anden en la verdad. La segunda, arden en amor. Y la tercera, anden con cuidado. Perfecto. Entonces, cuando nosotros observamos el anden en la verdad, veamos por favor cuántas veces esta palabra se repite en los primeros versículos. Leamos nuevamente. Y este es el saludo que hace Juan, el primer versículo. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad. Vamos anotándolo. Y no solamente yo, sino todos aquellos que han conocido la verdad. ¿A causa de qué? De la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Miren el verso 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos haciendo qué cosa? Andando en la verdad. Muy bien, y eso es lo que yo me quiero detener. Lo primero que observamos es la forma en la que Juan repite tantas veces la palabra verdad. Ahora, cada vez que nosotros en la escritura observamos que hay esta repetición de palabras, es el énfasis que quiere hacer el autor. Él está diciendo varias veces acerca de la permanencia en la verdad y cuánto se regocijó en verlos en la verdad. Ahí entonces nuestra primera instrucción.
anden en la verdad. Pero la pregunta sería, ¿cuál es la verdad? Porque pueden ser muchas cosas. Yo le digo, a ver, el encimero de esta mesa es de madera. ¿Qué me va a decir usted? Falso. Es de vidrio. ¿Es eso verdad? No está hablando de una verdad cualquiera. Lo que está hablando Juan es que deben de andar en la verdad que la Escritura enseña acerca de quién, de Jesucristo. El autor no usa cualquier palabra para escribir la palabra verdad. Él usa una palabra del griego que es la palabra aletheia. Y esto significa un desvelamiento de un significado verdadero. Es como cuando uno quiere saber lo que hay dentro de un envase. El otro día la señora de mi casa, olía muy rico en casa, ¿verdad? Pero estaba puesto en un envase con tapa. Y yo podía decir, ¿es esta comida o es la otra comida? ¿Qué tenía que hacer yo para saber qué realmente era? Abrirla esa. Entonces, el desvelamiento de esto me da conocimiento de lo que es. Entonces, lo que quiere decir esta palabra es esta verdad revelada acerca de quién es Dios, Jesucristo. Entonces, lo que les está diciendo aquí él es que deben estar permaneciendo es acerca de la enseñanza de Dios, acerca de la promesa del Hijo, y esto va a ser un contraste, que hay un peligro en esta época sobre las fábulas y cuentos que hablaban de Dios. Ahora, hay otra palabra que usa él también como un sinónimo de la verdad y es la doctrina de Cristo. Lo que Juan está instruyendo es anden, perseveren, caminen en la doctrina de Cristo. Yo quisiera que juntos estudiemos primero lo que no es la doctrina de Cristo para comprender un poco mejor. Y venga conmigo, por favor, a Colosenses. En Colosenses nosotros podemos tal vez observar en el capítulo número 2 lo que no es la doctrina de Cristo. Muchas veces nosotros tenemos por sentado muchas cosas. Frases, parte de nuestra cultura, como por ejemplo, cuando alguien dice, tú tienes que hacer como la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. ¿Has escuchado? Esa es la primera de Francisco Robles 420, ¿no? Pero hay veces que cogemos y aceptamos algo cultural y como nos ha sido enseñado, pensamos que esa es la verdad de Dios. Y si usted se pone a buscar en la escritura, ayúdate que te ayudaré, no lo va a encontrar nunca. Entonces, veamos qué no es la doctrina de Dios, en qué no hay que perseverar. Entonces, vamos a Colosenses 2, versículo 16 al 23. Miren lo que dice la escritura. Por tanto, nadie os juzgue. ¿En qué cosa? En comida. ¿En qué más? En bebida. En cuanto a días de fiesta, de luna nueva o de días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie les prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Verso 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como, y aquí van, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas a la verdad, cierta reputación de sabiduría, inculto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen, ¿qué cosa? Valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, justamente la iglesia de Colosas también está viviendo, y varios libros, si usted lee 1 Timoteo, capítulo número 4, Pablo también le habla algo a Timoteo acerca de esto. Y es que Colosenses le está diciendo, la carta a los Colosenses, Pablo le está diciendo que hay estas doctrinas, estas enseñanzas que provienen de los hombres,
que tal vez te hagan ver piadoso. O sea, usted puede decir, uy, qué religioso, qué búsqueda de santidad tiene esta persona, pero no sirven para absolutamente nadie. Mire, en resumen, Pablo lo que está diciendo es, eh, hay enseñanzas que te dicen abstente de comida en alguna celebración religiosa. ¿Qué celebración religiosa nosotros por costumbre no podemos comer carne? Mis hermanos, Dios mío, aquí está. Se nos ha sido enseñado por décadas y décadas que en la Semana Mayor no se puede ingerir carne. Pero también hay otras cosas. Pablo le decía, no toques, no hagas esto, abstente de lo de aquello. Hablemos nuevamente de la Semana Santa, porque es una de las fiestas que hoy se celebran. ¿Qué pasa si yo me meto en el mar en la Semana Santa? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay cosas que nuestra cultura nos ha ido enseñando, pero que si usted realmente profundiza en el estudio de la Biblia, no están, no están. Puede ser que una persona diga, bueno, si yo me abstengo de comer carne, ¿verdad? Me voy a santificar, porque pienso que de alguna u otra manera, haciendo eso o dejando de hacer esto, le agrado más a Dios. Entonces, Pablo está hablando en Colosenses sobre esto, que hay estas enseñanzas de abstenerse de la comida en celebraciones religiosas o guardar algún día en especial. También dice que se enseña sobre la adoración a ángeles. Entonces, muchas personas se pueden ver tal vez muy espirituales cuando tienen algún cierto de ritualismo que practican y eso lo hace sentir como que estuviera más cerca de Dios. Pero queridos amigos, no hay nada más falso. Ninguna obra que el hombre pueda hacer nos acerca a que Dios nos ame más o nos ame menos. Simplemente Dios ama a su creación, al pecador, le ama, le está buscando, por eso entrega a su Hijo Jesucristo. Entonces, Pablo está diciendo esto, abstención de hacerte cosas, adoración a ángeles, todo esto enseña tu cultura y te puede dar cierta reputación piadosa, pero esto no es la verdad. Entonces, cuando se está hablando de perseverar en la doctrina de Cristo, se nos está diciendo, primero, no perseveremos en esto. Queridos amigos, esto es una de las cosas a veces más difíciles de dejar de hacer. Créanme. Todos creo que hemos de alguna u otra manera aprendido algo en nuestra cultura. Por ejemplo, cuando uno pasa por un cementerio, hay personas que tal vez no lo hagan, pero hay personas que sí lo hacen. Tienen la costumbre o pasan cerca de una iglesia y hay una persignación. Crean que eso cuando uno lo ha tenido tanto tiempo, tantos años practicando, se te puede, arraigada sería la palabra, se hace muy complicado, pero la instrucción es clara. Uno debe de perseverar en la doctrina de Cristo. Entonces, hemos estado observando que no es doctrina de Cristo. Podemos resumir que la doctrina, o lo que no es doctrina de Cristo, es todo aquello que es dado por el hombre. Todo aquello que nosotros le hemos añadido a las cosas. Eso es una doctrina, una costumbre que los hombres la interpretamos y las queremos hacer, pero no están dentro de la Escritura. Ahora, ¿qué sí sería la doctrina de Cristo? Entonces Juan está diciendo, anden en la verdad. ¿En qué verdad quiere Él que entonces perseveremos? Ahora sí veamos lo que sí sería la doctrina de Cristo. Y venga conmigo a Primera de Corintios, capítulo número 13. En Primera de Corintios, capítulo número, 15. Vamos a estar, por favor, desde los versos 3 al 8. Primera de Corintios 15, versículo del 3 al 8. Cuando llegó, dígame amén. Muy bien. Dice la Biblia, porque primeramente
os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, Pablo está enseñando lo aprendido. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y el último de todos, como un abortivo, que dice, se apareció a mí. Pablo, y luego de esto, Pablo va a hablar mucho sobre la resurrección de Jesucristo y esto como nuestro seguro de que tendremos también vida eterna juntamente con él, que resucitaremos juntamente con Cristo. Pero Pablo hace un pequeño resumen de la doctrina de Cristo. Entonces, la doctrina acerca de Cristo está hablando de que todo lo que Cristo ha vivido ya ha estado escrito. El anuncio de su venida ya estaba escrito, que vendría un Mesías ya estaba escrito, su sufrimiento ya estaba escrito, su muerte ya estaba escrita, su resurrección ya estaba escrito. Todo esto ya estaba escrito, inclusive el propósito acerca de su muerte, dándonos a nosotros perdón y vida eterna, también ya estaba escrito. Venga conmigo a Romanos, capítulo número 5. Aquí también justamente Pablo va a hacer una pequeña enseñanza, una breve enseñanza acerca de la doctrina de Cristo. Entonces, Romanos 5, versículos 6 al 11. Romanos 5, versículos 6 al 11. ¿Llegó? Si no, yo le espero. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos, o sea, pecadores. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora ¿qué? La reconciliación. Entonces Juan está diciendo algo. Dice, yo me he gozado de ver a tus hijos andando en la verdad. Y luego dice, anden en la verdad, anden en amor. Entonces, cuando Juan está instruyendo de que se debe andar en la verdad, está diciendo, perseveren en la doctrina de Cristo. ¿En qué exactamente entonces? En todo lo que se ha dicho de él y el cumplimiento que hay en Cristo. Todo aquello que se dijo en el Antiguo Testamento acerca de un Salvador, desde el libro de Génesis, cuando se promete que iba a haber alguien que venza a Satanás, que lo iba a herir de muerte, desde ese momento, durante toda la Escritura, pasando por todos los libros como Isaías, cuando hace una descripción en el capítulo 53 de su muerte, de cómo él iba a morir, y en ese mismo capítulo, qué es lo que iba a alcanzar. Qué hermoso esto, porque es un gran peso que se va de nosotros encima. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros los hombres somos campeones para poner carga a la gente y decirle, a ver, ¿tú quieres conocer más de Dios? Entonces haz esto, hazlo de aquí, haz más allá, y puede ser que Dios de alguna forma te perdone. Eso lo hemos aprendido. Pero en cambio, la doctrina de Cristo no habla de la obra del hombre para alcanzar el perdón de sus pecados. Habla de la obra de Dios que permite el perdón de los pecados al hombre pecador. ¿Y qué es lo que está diciendo Juan en eso? Dice, perseveren en esto, caminen en esta verdad, que el gran amor de Dios se muestra para con nosotros los pecadores, en que Él envía a su Hijo ¿a qué? A morir en nuestra posición, para que sea su sangre, su cuerpo, la que recibe ¿qué? La ira y el castigo de Dios, la justicia de Dios sobre el cuerpo de Jesucristo, para que el día en que usted le toque partir de este mundo a la presencia de Dios, no tenga que recibir una condenación, sino todo lo contrario, perdón
y justificación. No debe nada a Dios y puede tranquilamente gozar de comunión. ¿Con quién? Con Dios, eternamente y para siempre. ¿Cuántos alguna vez han debido aquí algo? Yo creo que todos alzamos las manos, ¿verdad? ¿Qué tan bonito se siente deber plata? ¿Qué tan lindo, tan bello es que te llamen? Hay gente que pone en los celulares, ¿verdad? Culebra, no contestar. ¿Han visto eso? No, no contestar, no contestar. Si es la tarjeta, cuota fácil, lo que sea, no contestar. No estoy, ¿verdad? Porque hay una deuda de por medio. Queridos amigos, hay una sola verdad y no les puedo mentir. Todo hombre tiene una deuda por su pecado. Y todo hombre tiene que saldar, pagar esa deuda. Dígame algo, ¿cómo se sentiría si esa deuda que usted posee en el banco viene alguien y simplemente va y la paga por completo por usted? ¿Cómo se sentiría usted si alguien viene y le paga por completo la deuda? Le deja sin deuda alguna. Y aparte, no solamente que le deja sin deuda, sino que le da herencia. ¿Cómo se sentiría usted? Eternamente agradecido, ¿verdad? Bueno, Dios ha hecho algo mucho más que nosotros. La deuda de nosotros, las deudas terrenales, queridos amigos, con esfuerzo, trabajo, dedicación, son pagables. La deuda espiritual es impagable. No hay hombre justo sobre la tierra. Entonces Juan se da cuenta de esto porque hay muchas enseñanzas que se quieren meter en la vida de las personas y quieren enseñarles a que dependan de sus obras, a que dependan de lo que puede hacer o dejar de hacer para ganarse el favor de Dios. Y Juan le dice, no perseveren en eso. Perseveren en la verdad, en la doctrina de Cristo, en lo que Él ha hecho por ustedes, por amor y misericordia. Perseveren en la verdad. En eso debemos perseverar. Primera instrucción. Pero antes de entrar a la segunda instrucción, ¿cuál era la segunda instrucción? A ver, ¿quién recuerda? Anden, no era amor, era anden en amor. Caminen en amor, ¿verdad? Esta semana experimentamos algo muy lindo con mi esposa y, bueno, no solo con mi esposa, sino algunos hermanos. Estuvimos en una visita donde habíamos varias generaciones, algunas. Habían personas de 80 años, de 60 años, de 50 años, de 40 años, estábamos los de 20, no mentira, los de 40, habían de 30 y había una pequeñita como de 8 o 9 años. Y de verdad que estábamos ahí, simplemente nos sentamos y el don de lengua afloró. Pero no el don de lengua aquí, sino que conversa y conversa y conversa y conversa y conversa y conversa. Y yo veía, ¿no? Y todos conversaban, y se lanzaban la conversación de aquí para allá. Todo el mundo estaba conversando. Y yo decía, qué bonito. Y no es que conversábamos cualquier cosa, sino que había un tema principal, ¿verdad? Entonces, mira lo que Dios hizo en tal época, ahí te acuerdas de tal hermano, ahí te acuerdas de esta iglesia, y un pocotón de conversaciones. Y la verdad es que se sintió comunión. O sea, no tengo otra palabra, se sentía comunión, ¿verdad? Por muchas generaciones. Hoy muchas veces decimos que los padres no se entienden con los hijos. Que aquellos que tienen 40, 50 años y tienen hijos de 15, 13, 10, dicen, no los comprendemos, no sé qué pasa, hay una brecha generacional que no nos entendemos. Ya vamos a ver cómo rompemos esa brecha generacional y sí podemos tener comunión entre diferentes. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es posible que pueda existir comunión entre diversas edades y diferentes trasfondos? Es la instrucción que Juan les da y les dice, anden en amor. Miren, queridos amigos, es que la verdad y el amor están entrelazados. Cuando nosotros conocemos la verdad de Dios, simplemente el amor germina, crece. Si no me cree, observemos lo que dice la Biblia. Vamos a Hechos 2. En Hechos capítulo número 2, un grupo de personas empieza a escuchar un mensaje de un hombre llamado Pedro. Pedro empieza a predicar la verdad de Dios
empieza a hablar del Evangelio, empieza a hablar de Jesucristo, empieza a hablar de la promesa del Salvador, empieza a hablar, sí, de los pecados de los seres humanos, empieza a hablar de cómo por medio del sacrificio de Cristo el hombre puede ser perdonado y puesto en reconciliación con Dios. Este mensaje está siendo dado por el apóstol Pedro y la gente está ahí escuchando. ¿Qué les pasó? Es la pregunta luego de ser expuestos a la verdad. Vamos entonces al verso número 41. Llegó, dígame amén. Mire lo que les pasó. Así que los que recibieron, ¿qué cosa? Su palabra, hablando justamente de la predicación de Pablo, fueron, ¿qué cosa? Bautizados. ¿Y qué más? Y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? 3,000 personas. O sea, si hoy predicáramos de esta forma y se vendrían 3,000 personas, los 7 minutos de fiesta que tenemos no nos va a alcanzar. Entonces dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Miren el verso 42, es importante. Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de ¿qué? De la abuelita. No, yo tengo otra versión. Perseveraban en la doctrina de la vecina. No, ¿qué dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero no solamente esto, mire el verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban como juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Nuevamente, mire esta palabra, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. ¿Cómo? Con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Wow. Cuéntenme ustedes entonces. Ellos fueron expuestos a la verdad. Creyeron la verdad. ¿Y qué les pasó? Qué hermoso. Fueron transformados, perseveraron en la escritura, comían juntos. Era tan bonita la unión que había en ese momento que si alguno tenía alguna necesidad, decía, tranquilo, no pasa nada, ¿saben qué? Aquí hay esto, vendamos, repartamos para los que tengan necesidad. Y empezaron a vivir de esa forma. Si nos damos cuenta entonces que cuando nosotros vemos la palabra de Dios, creemos la palabra de Dios, andamos en la palabra de Dios, está entrelazado con el amor. Diga conmigo, amor. Vamos a estar muy amorosos el día de hoy. Y es que es verdad, cuando nosotros somos expuestos a la verdad de Dios y perseveramos en su palabra, podemos andar en amor. Años atrás, yo ya creo que, el otro día decía a mi esposa, ya creo que se me han acabado las historias, porque siempre les cuento las mismas historias, pero aquí va una manera. Hace años atrás también estábamos con mi esposa en un metro en la ciudad de Shanghai, China, lejísimos de aquí. Pero alcanzamos a ver un libro negro y estaba un chinito leyendo el libro negro. Y tenía así, pero en letras que no entendíamos, como que decían Wan Chin Wun, y aquí Chifa Wan Chin Wun, no sé, hay un poco de cosas, pero su estructura se veía como que era una Biblia. Entonces nosotros, como buenos guayaquileños, muy interesados, traducción bien sapos, dijimos, oye, acércate, acércate. Entonces allá normalmente el inglés no es muy fluido en ciertas personas que viven en China y nuestro chino tampoco, o sea, ahí sí es con señas y yo le digo, Jesús, porque así creo que dicen en China, y sí me entendió, Jesús, me dice, ñe, ñe, como que, sí, y yo le digo, Jesús, o sea, Jesús también, yo también, Cristo. Y créanme que nos hicimos entender, si hablaba, masticaba el inglés, nos pusimos a conversar y estábamos diciendo con mi esposa, estudiemos, o sea, estudiemos juntos. Y él dijo, ñe, o sea, sí, vamos a estudiar. Bueno, la persecución allá sí es un poco complicada porque nosotros sí le dijimos, llévanos a tu iglesia. Y él me dijo, no, eso sí no puedo, tengo que hablar con mi líder para ver si no eres policía. Y yo le digo, no tengo ni cara de policía ni físico de policía, así que créeme que no soy policía. Entonces,
Nos encontramos después de un par de días, creo, mi amor, ¿verdad? En una cafetería y a él estaba ahí con su líder, creo que otro amigo, y fue tan bonito porque, bueno, nosotros no habíamos llevado ningún regalo de Ecuador, pero creo que le regalamos un libro de preceptos, creo. Algo así. Y él nos regaló una Biblia en chino, sí, no, ¿verdad? Es que no me quiero equivocar, y creo que un parlantito, o sea, no sé. Y la verdad es que, miren, fuimos, tratamos de estudiar la Biblia en chino y en inglés mucho, nos fuimos a tomar un helado, me metieron en un chat que había, y fue una experiencia tan linda, tan bonita, porque nosotros nunca los habíamos conocido, pero nos tratábamos como que fuéramos familia. Ellos nos invitaron a la cafetería, nosotros vamos, entonces te invitamos el helado y así. Tú, Kiko, no, tú, Chavo, ya sé, como que yo te invito, tú me invitas, en ese sentido, pero la verdad es que fue algo precioso. Ese joven estaba en el metro, estaba estudiando su Biblia. Y él estaba estudiando la escritura y nosotros nos acercamos y simplemente había comunión, había amor en medio de hermanos, de diferentes continentes, de diferentes lenguas, pero pudimos tener un tiempo tan bonito. Ahora sí nace una pregunta. Esto, ¿has sentido tú alguna lejanía con alguna persona? ¿Has sentido tal vez como cuando hay una barrera y no puedes tener comunión? Tal vez con un esposo, con algún hijo, con algún hermano en Cristo, algún vecino. Queridos amigos, Juan tiene una preocupación y primero es que anden en la verdad y luego anden en el amor. Esto es interesante. Cuán insípida es la vida del cristiano cuando no hay amor. Puedes conocer toda la teología del mundo, pero cuán insípido es la vida sin el amor de Dios en medio del cristiano. De hecho, se atribuye esta frase a Charles Spurgeon y es: el amor es la esencia misma del cristianismo. Sin amor, la vida cristiana se convierte en una sombra vacía. Es interesante cómo lo forma y lo pone él. Por eso es que es importante, y Juan lo dice, anden en la verdad y anden en el amor. Miren, yo no creo tener un matrimonio perfecto porque no creo que los seres humanos seamos perfectos. Pero creo que con mi esposa Dios nos ha regalado tener una bonita relación. Primero como amigos, después como enamorados, después como novios, luego como esposos y ahora como padres. Pero nosotros en este caminar, ya de 16 años, sí nos hemos dado cuenta de algo. Cuando nosotros estamos estudiando la escritura y estamos orando, es bonito la forma en la que reaccionamos a pesar de mis errores, por si acaso. Mi esposa mucho menos que yo. Entonces, cuando yo cometo algún error, por ejemplo, no, ustedes las mujeres compran unos tachos para que nosotros metamos la ropa sucia, pero nosotros como que no vemos la tapa y ponemos encima de la tapa, porque pensamos que se pone encima y no adentro. Entonces, cuando estamos así estudiando y estamos orando juntos, yo puedo dejar la ropa encima de la tapa y ella es capaz de decirme: mi amor, qué guapo que te ves el día de hoy, qué lindo que has dejado esa ropa ahí. No tanto así, ya, pero cuando nosotros no estamos estudiando la escritura, sí puede haber una forma un poco más, no digo ruda, sino áspera de tratarnos mutuamente. Y eso lo puede observar usted mismo, en su propio hogar, con sus cercanos, con quien viva. Y ponga a prueba esto. Cuando andamos en la escritura, cuando andamos en la verdad, cuando perseveramos en quién es Cristo Jesús, en lo que Él ha hecho por nosotros, andamos en la verdad, un resultado es de que podemos andar en amor. Quiere decir que en Cristo, en su verdad, nos es dada la capacidad de poder amar genuinamente, a pesar de nuestros errores, a otros. Por eso es que es hermoso. Yo a Omar le decía que quería que me pase unas fotitos. Las van a poder ver en el Instagram, por si acaso. Ahora están haciendo los estudios en casa. Y qué bonito, la verdad. Qué bonito. Y yo veía cómo se toman las selfies. Aunque no saben tomar selfies, no, se toman las selfies y se ven cómo están estudiando la Biblia, luego comen unos con otros, comparten unos a otros.
Y la verdad es que cuán hermoso es ver una persona cuando anda en la verdad y anda en el amor, o una familia cuando anda en la verdad o anda en el amor. Pero sobre todo, cuán hermoso es cuando se ve a una iglesia andando en la verdad, andando en el amor. Esa sería la segunda instrucción que justamente Juan otorga. Anden en la verdad. Segundo, anden en amor. Y tercero, anden, no se tropiecen, ¿verdad? Anden con cuidado. Muy bien. Juan habla sobre esto y regresemos para traer a nuestra memoria lo que Juan está diciendo en Segunda de Juan. Vamos, por favor, a Segunda de Juan. Y quisiera que juntos leamos desde el verso número 4. Y vamos a leer de corrido nuevamente hasta el verso número 7, 8. Miren lo que dice. Juan empieza a decir, mucho me regocije porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que hemos recibido del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiendo un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según qué cosa, sus mandamientos, o sea, andando según la verdad. Y este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Pero miren cómo cambia justamente lo que quiere hablar Juan aquí, la advertencia, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador, el anticristo. Wow. Esto es increíble, porque él está hablando de andar en la verdad, luego hablar en el amor, pero hace un giro que es donde nos quiere apuntar el autor y es quienes están allá afuera. Y están diciendo, hay muchos engañadores. Dos cosas que vemos de estos engañadores. Primero, que confiesan a un falso Jesús. Dice, Cristo no ha venido en carne. Justamente eso hablábamos en el último capítulo de Primera de Juan. Capítulo 5 sería. Y hablábamos de cómo estos gnósticos decían, es imposible que Jesús haya venido en carne, porque el pensamiento de los gnósticos es, la materia es mala, entonces ¿cómo Dios se va a encarnar en materia que es mala? Entonces ellos tenían esto, decían, no, Jesús vino como un espíritu diferente, pero era espíritu. Entonces Juan dice, eso no es verdad, Cristo vino en carne. Entonces lo primero es que estos quieren engañar con esto, y lo segundo es que dice, todo aquel que se extravía de la doctrina de Cristo. Entonces es como añadirle cosas. ¿A qué? A la doctrina de Jesucristo. Yo quise sacar dos pensamientos de dos autores. El primero es de Gusnik y dice lo siguiente acerca de esta palabra que se extravía. La palabra extravía tiene la idea de ir más allá de los límites. Nunca vamos más allá de las enseñanzas de Jesús, de quién es Él y de lo que ha hecho por nosotros. Cualquiera que piense que debemos ir más allá de lo que la Biblia claramente dice sobre Jesús, este es quien se extravía. Otro pensamiento, Boyce, dice así, existe un progreso real en la vida cristiana, pero es un progreso basado en un conocimiento más profundo del Cristo histórico y bíblico. Un progreso sobre cualquier otra cosa puede ser llamado progreso, pero no es un progreso que deja a Dios atrás y por lo tanto no es progreso alguno. Lo que está diciendo estos dos autores, añadiendo, comentando acerca de Juan, es que hay aquellos que con engaño quieren llevarte a otro pensamiento de Cristo. Y la semana pasada hablábamos un poco sobre estos tipos de pensamientos de, bueno, eres cristiano, pero puedes decretarle al universo que no sé, pues que venga un carro afuera, un Mercedes-Benz y aparezca, y el universo te lo va a dar. Literalmente estas enseñanzas hay el día de hoy. Entonces, estos engañadores salen y quieren hacer esto, y lo que Juan les empieza a decir es, anden con cuidado con estas cosas. Mucho cuidado. Entonces, cuando yo me puse a estudiar la palabra engañador o engañadores, me gustó porque es la palabra planos, que significa alguien que te quiere inducir al error o alguien que te quiere seducir al error. Entonces, cuando vi esto de la palabra seducir al error, para ver una seducción tiene que ser algo atractivo, algo que te suene bien. Entonces me puse a estudiar y quiero estudiar con ustedes
vamos a estudiar 1, 2, 3, 4, 5. 5 libros o 5 referencias. Y la primera la vamos a encontrar en Mateo, para aprender un poco sobre estos engañadores. Mateo 24, hablando nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24, vamos a los versículos 4 y 5, ¿ya? Jesús está enseñando en el Monte de los Olivos. Vamos a leer desde el verso número 3, darle un poquito de contexto. Mateo 24, 3 dice así: y estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin de los siglos. Verso 4 dice: respondiendo Jesús le dijo: miren que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre